Seminario de Derecho Electoral. Una nueva forma de analizar y explicar la realidad política. Presenta programa de radio, elecciones, movimientos y partidos. El tema de hoy es comunidad universitaria, alumnos de la Facultad de Derecho de la UNAM y todos los radioyentes que nos pueden ver y además escuchar por la plataforma Zoom y todas las redes sociales con que cuenta la Facultad de Derecho. Para su amigo el doctor José Luis López Chavarría, es un verdadero gusto el día de hoy poder iniciar una temporada más de su programa Elecciones, Movimientos y Partidos, coordinado y producido por el Seminario de Derecho Electoral. Es su sexta temporada, desarrollada de una manera pues muy peculiar, muy sui generis, por estas condiciones que la pandemia nos ha conducido, que ha trastocado no solamente pues el campo laboral, ha incidido también en los quehaceres universitarios, pero la UNAM no para, la UNAM no descansa, aprovechando el uso de las tecnologías de la información, así sea de manera virtual, tratamos de contribuir al enriquecimiento y difusión de la cultura política electoral en nuestro país. Pues sean ustedes bienvenidos y arrancamos de esta manera la sexta temporada de Elecciones, Movimientos y Partidos. Y como decíamos en el intro, el tema de hoy se intitula Retos y oportunidades de los comicios del próximo año. Esto es, retos y oportunidades de las elecciones 2021. Porque en realidad se nos presenta una serie de interrogantes, de incertidumbre. ¿Qué van a pasar en las elecciones del próximo año? Cuando se van a desarrollar unas elecciones en un contexto de COVID, elecciones en un país de crisis económica, un universo electoral en verdad muy grande de cargos a elegir, obliga a los actores políticos a rediseñar un tipo de campaña virtual y virtuales y en redes sociales, el reto, por decir, de un partido hegemónico como Morena de participar en las boletas formalmente de su líder nato, el presidente de la República, de Andrés Manuel López Obrador, el reto de quienes buscan la reelección legislativa en nuestro país, entre otros tópicos. Antes de presentar el siguiente video, por decir, introductorio de esta temática que está en los medios de comunicación, desde luego me da un gusto saludar a mi querida amiga y colega en la Facultad de Derecho, a la doctora María Guadalupe Ramírez Gaitán, conocida catedrática, tratadista de estos tópicos electorales, con una formación jurídica, pero también tiene una formación multidisciplinaria, da clases desde hace ya algún tiempo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y también tiene la formación de periodista, o sea, toda una académica de peso completo que le agradecemos porque el día de hoy nos acompañe en la mañana para hablar de estos tópicos electorales. Doctora Guadalupe Ramírez Gaitán, bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Bienvenida. Muchas gracias, al contrario, señor doctor José Luis López Chavarría, por tan generosa presentación. Muchas gracias por la oportunidad. Buenos días a toda la comunidad. Muchas gracias. Y al rato, en el desarrollo del programa, se incorporará el maestro Jesús Alberto Navarro Olvera, que ha tenido algunos problemas tecnológicos. Bueno, pues siempre sucede estas cosas. Esperemos que se solucionen pronto y pueda acompañarnos también con sus comentarios. Y le pediríamos a Michelle que nos hiciera, nos
videoproyectara este breve cápsula en donde los medios condensan este tipo de tópicos que habíamos reseñado. Michelle, por favor, si nos haces el favor de poner al aire este videíto. Estamos a las puertas de los comicios más grandes de la historia de nuestro país, pero también en mitad de una de las peores crisis y más retadas, económicamente hablando también, que se recuerden. Como sabemos, el próximo año, en junio del próximo año, 90 millones de electores tendremos la oportunidad de salir a votar. A la elección más grande de la historia, pero también la más compleja. Y esto implica, por supuesto, por lo menos 4 grandes retos. El primero, no se diga, es la pandemia. Se han implementado medidas sanitarias correspondientes a esta circunstancia especial con motivo de la pandemia. Este año, ¿cómo se han preparado y si estás aterrado, además con recortes presupuestales en toda la administración? Esto no solo de gran descontento social, tenemos un contexto en el que los grandes problemas nacionales no se han resuelto. Pues bien, pues esto es una lluvia de ideas, de preocupaciones, de lo que en perspectiva va a desarrollarse de aquí al próximo año en los comicios intermedios federales 2021, pero que además se entrecruzan, coinciden varias elecciones estatales. Piénsese, por ejemplo, que en 15 entidades federativas van a hacer cambio de gobernador, van a elegir a la gubernatura de su respectivo estado, es decir, más bien la mitad de las entidades federativas van a celebrar los comicios y algunas otras van a desarrollar también la elección, ya sea para elegir a sus cabildos, es decir, a los ayuntamientos o a sus congresos locales. Entonces, este es el universo que se nos presenta de aquí al próximo año. Pues es un tema variopinto. Yo le pediría a la doctora Guadalupe Ramírez Gaitán, pues cómo ve usted esta situación, por dónde arrancamos, cuál sería nuestro saque, nuestro punto de partida de esto que en verdad pues se avisora muy complejo. Bueno, como ya lo dijo, muchas gracias, doctor. Como ya lo dijo el doctor Lorenzo Córdoba, es una elección la más grande de la historia, se puede decir compleja, en momentos difíciles. Y yo empezaría por decir que, bueno, son muchos partidos políticos los que participan, porque participa, por un lado, el PAN, el PRI, el PRD, Morena, el Partido Verde Ecologista, desde luego, Movimiento Ciudadano, Partido Encuentro Solidario, redes sociales progresistas, y luego pues están también otros 2 partidos que también ya aceptó el INE, que cumplió con todos los requisitos, que fue el de Fuerzas Sociales por México, que es el más reciente, y redes sociales progresistas, son los 2 nuevos partidos. Los actores políticos pues son 10. Yo empezaría por, pues como tú decías, veíamos el video, lo que representa pues el COVID en estas próximas elecciones. Efectivamente, las próximas elecciones federales intermedias del 2021 lamentablemente están enmarcadas por la pandemia. Será una jornada electoral que se desarrollará en medio de la pandemia del coronavirus o COVID-19, por lo que se tendrá que respetar primero, y ya lo está haciendo el Instituto Nacional Electoral, ya lo hizo en los 2 estados que tuvieron elecciones este domingo, y en Hidalgo, tendrá que respetar primero los protocolos sanitarios, decíamos, como ya lo hizo el INE en estas elecciones recientes de Coahuila e Hidalgo. Antier domingo vimos cómo estos 2 estados de la República tuvieron lugar las elecciones gobernadas precisamente por 2 mandatarios priistas, en donde el PRI pues arrasó en los 2 estados. En Hidalgo, bueno, se renovaron las alcaldías, regidurías. En Coahuila fue la renovación del Congreso local. Y por primera vez se usaron las famosas casillas electrónicas en Coahuila, y aunque no fueron tantas,
pero bueno, ya se implementó de alguna manera por primera vez en México, en estas dos entidades, lo que son las casillas electrónicas, que se vota por medio de un chip. Aunque no obstante, bueno, se tuvieron que montar también una cantidad tremenda de casillas, creo que fueron 3,000 en un estado y otra cantidad muy similar en la otra entidad. Y bueno, lo que más les preocupó fue sanitizar para evitar poner en riesgo la salud de los electores. Por eso es que también en las próximas elecciones el INE tendrá que imponer y respetar esos protocolos de desinfección constante de casillas, decíamos, sanitización y el uso, sobre todo, obligatorio de cubrebocas, el cero contacto, desde luego, con funcionarios de las casillas y utilización de líquido a base de alcohol, creado por expertos del Instituto Politécnico Nacional. De hecho, en enero de este año, precisamente, el Consejo General del Instituto, pues ya aprobó esa implementación del modelo, tomando pues en cuenta la situación de emergencia sanitaria y esperemos también que lo haga el INE en las elecciones intermedias que vienen, porque tiene mucho que ver también los recursos económicos, ¿sí? Y esto también, pues, el tener ese tipo de casillas electrónicas agiliza, diríamos, más el cómputo y garantiza también que la gente permanezca mucho menos tiempo en las casillas. Hay muchos temas, pero en cuanto al COVID y las elecciones, esto es lo que yo podría decir. No sé si quiera, doctor, que comentemos sobre, no sé, los otros temas que tenemos por ahí. Claro, pues, en el orden del día, así como propuesto de la agenda de desarrollo del presente programa, habíamos puesto, sí, sobre todo elecciones y COVID, porque tiene múltiples implicaciones, varias aristas. Desde luego, inclusive impacta, pues, desde luego en las erogaciones, ¿no? Que para la celebración de unos comicios de tal magnitud representa. Y bien lo señalaba hace unos momentos, esto implica, pues, destinar cuantiosos recursos para la compra y uso de geles antibacteriales, desinfectantes y aerosoles, precisamente para estas tareas de sanitización el día de la jornada electoral, que va desde las cuestiones de las mamparas, también el uso y compra de cubrebocas, ¿no? Es decir, si ya de por sí se ha destacado que los costos de celebración de un proceso electoral no son precisamente baratos, pues para acabarla tenemos que sumarle un rubro adicional, que son toda esta serie de aditamentos necesarios para que con la mayor tranquilidad el ciudadano se acerque a las urnas a poder sufragar. Pero no solo eso, sino que también ante la imposibilidad de llevar a cabo reuniones físicas de congregaciones tumultuosas, obliga a los candidatos, a los partidos políticos a rediseñar un nuevo esquema de campañas o de precampañas mismas para lograr convencer a su potencial electorado, porque simplemente hoy en día pensar esa forma tradicional de campaña, de suelo, de casa a casa y de plazoleta pública, simplemente queda descartado, ¿no? Entonces, pues se abre ahí también una incógnita, ¿no? De cómo los candidatos y los partidos políticos tendrán que hacer, pues, un ejercicio de innovación, creatividad y apoyo en los medios tecnológicos que puedan captar la atención y la preferencia electoral
de la ciudadanía, de nuestra comunidad política, ¿no? Entre otras cuestiones, o sea, que en verdad vivimos tiempos totalmente inéditos, atípicos, y que representa un reto para todos los participantes de un proceso electoral, para los órganos electorales encargados de esta coordinación y conducción, pero sobre todo también para los candidatos, los partidos políticos y desde luego para los ciudadanos, que a pesar, y esperemos que ya para esas alturas de mediados del próximo año se haya aminorado o corregido esta solución, no sea un factor inhibitorio de poder acudir con tranquilidad, con seguridad a emitir su sufragio. Y entonces es finalmente uno de los aspectos que los analistas y medios de comunicación han puesto como elemento trascendental de desarrollo en los comicios del año venidero. Luego, también el doctor Córdoba, en varias de sus entrevistas, ha señalado, y esto tiene que ver también con los efectos COVID, la ciudadanía, ¿verdad, doctora Gaitán? Ya tenemos muchos meses de un encierro parcial y que ha trastocado todos nuestros quehaceres personales y sociales, y como que el mal humor de la ciudadanía está presente, y lo vemos no solamente dentro del territorio nacional, sino que las expresiones en democracias políticas de Europa pues apuntan en el mismo sentido, ¿no? Es decir, ya un hartazgo de este confinamiento obligado por la crisis de sanidad presente en nuestros días, ¿no? Entonces, pues también sería, no sé cómo pudiéramos también analizar esa situación y pudiera reflejarse o de alguna manera expresarse en la forma de desarrollo o celebración de los comicios, ¿no? Una situación pues, realmente de mal humor social. Sí. Bueno, efectivamente, México atraviesa, doctor, por una situación económica difícil. Tras la pandemia, como ya alguien lo dijo por allí, a la cuarta transformación le cayó ácido con la pandemia, ¿sí? La economía mexicana está cada día peor. Lo que es el PIB, el Producto Interno Bruto, se ha contraído, se puede decir, por varios trimestres consecutivos, y se puede decir que desde antes de que comenzara la pandemia. Por ejemplo, pues México está sufriendo ahorita el turismo se ha colapsado, la pérdida de empleos, las miles de pequeñas empresas hundidas, lamentablemente, sistema de salud también que atraviesa por una situación muy compleja, y hasta ahora, pues desgraciadamente no hay quien nos asegure un escenario alentador en los próximos 4 años, y hay incluso quienes afirman que México se recuperará en 4 años. La inseguridad también es un problema muy serio, ha crecido mucho, las desapariciones, también la trata de personas, la tremenda ola de violencia. Y bueno, aquí en 2021, pues hay razones pues para que México tenga una Cámara de Diputados federal adversa, de contrapeso real al Ejecutivo. De hecho, pues hasta donde yo sé, los partidos políticos, que ya vimos que es una gran cantidad de partidos, una decena de partidos los que participarán, junto con los 2 nuevos que acaban de ser registrados ante el Instituto Nacional Electoral. Para el 2021 veremos legisladores seguramente entre mayoría relativa y plurinominales, pues a destacadas figuras políticas, hombres y mujeres que se han sentido agredidos por quienes hoy nos gobiernan, y que desde luego están pues en todo su derecho de disentir, porque efectivamente pues México es de todos y para todos, y la polarización desgraciadamente sí nos está afectando, ¿sí? Sí,
Y esto, bueno, en relación a que tenemos hoy un poder ejecutivo muy poderoso, que no hay contrapesos en lo que es el poder legislativo, aunque no podemos negar tampoco que, o sea, vivimos en una división de poder y tenemos en México funcional en cuanto al principio de división, de la clásica división de poderes. Funcional en México de acuerdo, desgraciadamente, a arreglos, a pactos, a negociaciones entre los factores reales. Cooptaciones siempre se hicieron en el pasado, ¿no? Yo diría que bueno, pues todo esto está pasando porque además ha habido recortes sumamente fuertes para el Instituto Nacional Electoral. Que finalmente las condiciones y escenarios en que se van a desarrollar los comicios venideros se caracterizan pues por toda una atipicidad. Si tiene bien la doctora Guadalupe Ramírez Gaitán, y ya que ha estado siendo objeto de reseña en sus comentarios, es el tema de los partidos políticos. Y resulta que para los comicios del 2021, junto a los partidos tradicionales que ya conocemos, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación avaló otros más, pero finalmente la cantidad de fuerzas políticas quizás no se corresponda con la fortaleza que como oposición han mostrado. ¿Cómo siente que llega ese universo de partidos políticos que tenemos en nuestro país de cara a los comicios 2021, cuando desde mi particular perspectiva vemos como que todavía no se recuperan del shock que los llevó los resultados del año 2018, y como que la articulación de fuerza de oposición se ve muy menguada, muy disminuida. Veo realmente partidos políticos con posibilidades limitadas en lo individual para conquistar o rehacer su imagen política deteriorada para el año venidero. ¿Será eso que lleve a la negociación de coaliciones, alianzas electorales? En fin, ¿cuál sería el panorama que siente de partidos políticos como oposición y de cara a los comicios que vienen, doctora Ramírez Gaitán? Creo que todos los partidos después del 2018, a mi manera de ver, pues todos los partidos yo los he visto, igual que Morena, pues partidos fracturados, y también es producto de una falta de relación de los partidos con la ciudadanía. El alejamiento que han tenido los partidos, y que para nadie es un secreto, que todos los partidos políticos en México, desgraciadamente, son grupos que detentan el liderazgo de cada uno de ellos. Yo veo que rumbo al 2018 van a tener que conformar la oposición en coaliciones. Y bueno, habrá que ver, hay 3 tipos de coaliciones, se puede decir, en cuanto a las coaliciones que pueden formar por ley, en la ley de partidos, que se establecen las coaliciones totales, parciales o flexibles, dependiendo
el tipo de coalición que un partido pueda hacer. No hay que olvidar que sí existe efectivamente, doctor, un descontento actualmente, que hay grupos que se han constituido en contra del régimen que nos gobierna y que rumbo a las elecciones intermedias 2021, pues se preparan para ganar mayoría en la Cámara de Diputados Federal, como las gubernaturas, las 15 gubernaturas que están en juego, los congresos locales, los ayuntamientos en la República Mexicana. Yo no dudaría que los partidos políticos estén cocinando ya convenios de coalición. Aquí nos saltarían muchos tipos, muchas inquietudes o muchas preguntas, porque los partidos políticos, de luego, sí pueden hacer coaliciones, todavía están en su momento, es previo a las precampañas, y pueden formar pues estas coaliciones que son, en este caso, en estas elecciones intermedias 2021, ¿sí? Tanto para los cargos de mayoría relativa como para los cargos de la figura plurinominal. Entonces yo veo la necesidad de que tengan que armar coaliciones. Muchas gracias. No sabemos con quién, pero bueno, ya veremos que puede hacerse PAN, PRI, PRD, no sé, Verde Ecologista, y habrá que ver también en el caso de Morena, que es un partido que está pasando por una situación muy compleja, muy difícil, por las aspiraciones ya de la sucesión presidencial, que ya hablaremos seguramente de acuerdo al temario que se tiene más adelante. Muchas gracias, Lupita. Aquí, como el tiempo vuela, veo que se acaba de conectar nuestro querido maestro Jesús Alberto Navarro Olvera, pero ya como andamos casi en el límite del tiempo, en esta nueva dinámica de esta plataforma social, si me escucha ¿no? y nos ve el maestro Navarro Olvera, ya estamos a 5 minutos para finalizar. Le pediría nada más que en 4, pues saludar a la comunidad académica y cualquier reflexión que quedara por ahí en el tintero. Muchas gracias, maestro Navarro Olvera. Bienvenido. Claro que sí, doctor, qué gusto saludarla, doctora, qué gusto saludarlos a todos, comunidad universitaria. Pues vienen tiempos nuevos para la República, aunque suene cliché político. En efecto, estamos viendo un partido en el poder que se encuentra viviendo una guerra intestina, en una lucha que sí coincido con la doctora, que es un adelanto del 2024, pero también observo que los partidos de oposición se encuentran desdibujados y que el único alimento que tienen para sus posiciones políticas es la propia figura del presidente, es decir, quieren sacar raja política de la propia figura del presidente y no han tenido tiempo de posicionar personalidades políticas que les den cara en vista de los comicios que se avecinan. Los comicios que se avecinan son tan importantes para el propio partido en el poder como para las oposiciones, porque de los resultados que vamos a observar, vamos a poder determinar agendas legislativas que pueden ser en pos de la 4T o en su contra, dependiendo el equilibrio que exista, tanto en los nuevos congresos locales como en la Cámara de Diputados Federal. Yo creo que la transformación o el cambio de dirigencias que se está viendo en Morena va a ser un tema que se debe reflexionar y que se debe estudiar en el sentido de los alcances que deben tener los órganos autónomos constitucionales de la democracia electoral neoliberal, y estoy poniendo un tema que debe ser de profundo análisis a la brevedad, debido a que la visión que tiene la 4T con respecto a los comicios, al ejercicio de la democracia directa y también al ejercicio de la democracia representativa, es el cambio y es la transformación y es la forma en la que el Partido del Poder está viendo al sistema electoral y al sistema democrático. Y en las oposiciones observamos una reacción al cambio. ¿Por qué? Porque es obvio que 30 años de estar construyendo un sistema electoral neoliberal, se llega a la conclusión con esa óptica neoliberal de que es lo correcto. Y en contrario tenemos a un nuevo partido en el poder que considera que debe haber más transformaciones. Y yo creo que con esto sí puedo aportar al programa y le agradezco mucho su invitación, querido doctor. Muchísimas gracias, como siempre,
enriquecedoras y esclarecedoras este tipo de reflexiones. Pues agradecer a nuestros queridos invitados el día de hoy. Seguiremos contando, estoy seguro, con sus brillantes participaciones. Es la manera como el Seminario de Derecho Electoral, con sus docentes, con sus profesores, aporta la difusión y la cultura jurídica electoral en nuestro país. Que tengan buen día, muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias, doctor. Va un fuerte abrazo para todos. Muchas gracias. Y partidos. Buen día y hasta la próxima. Y esto fue el programa de radio Elecciones, Movimientos y Partidos. Una nueva forma de analizar y explicar la realidad política. Gracias por sintonizarnos y nos vemos hasta la próxima. La Facultad de Derecho agradece a quienes realizaron este programa, conductores, invitados y productores, quienes participan de manera honoraria. En Use Canal Multimedia, derecho a tus oídos.